Hola a todos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Bueno, después de unos pocos días de trajín, ya os enseñaré algún vídeo de mi pueblo. Vamos a afilar una motosierra a la antigua usanza, de manera tradicional, a mano. Nada de máquinas con guías, ni que te cambian el ángulo de corte, ni chorradas de esas. A mano como se ha hecho toda la vida. Venga, empezamos con ello. Bueno, vamos a colocar la motosierra de manera cómoda, o sentados en una caja o en una silla un poco a la medida o de manera cómoda. Así entre las piernas, la manera tradicional. Voy a acercarlo un poquito para que se vea con un poquito más de detalle. Ahí yo creo. Bueno, un detallito que yo creo que es muy importante. Vamos a ver si lo puedo poner porque creo que eso es muy importante que se aprecie. Ahí, vamos a ver si lo puedo enfocar, que se vea un poquito mejor. Ahí se ve bien. Ahí, vamos a ver. ¿En cuál estamos? Aquí. Vamos a ver porque no sé en cuál estoy. Hay que me busque. Vale, aquí. Bueno, vamos a ver. La muela es esta. Esta es la muela. ¿De acuerdo? Esa es la muela. Y este pequeñito que tiene aquí al lado, este es el diente. O sea, o tope. Llámale como quieras. Bueno, pues la que se afila, por supuesto, es la muela. Y el tope solamente se toca casi cuando la muela esté... De nueva nunca. De nueva nunca se toca el tope este. No se toca nunca este tope de nueva, porque ese es para regular la profundidad de corte. Si le tocas cuando la cadena está nueva, a ese tope, lo que va a hacer es, en vez de entrar más, o sea, ese regula que entre la motosierra a la que va cortando, que entre la madera o no. Si le tocas cuando la muela es nueva, lo que va a hacer es dar saltos. En vez de cortar, va a dar saltos como si estuviera dando hachazos la motosierra, y va a hacer imposible el intratable, ingobernable la máquina. Así que el tope, cuando está la muela medio gastada, se le da 2 pasadas con una lima plana, una lima que no coma mucho, no va a ser que no sea muy vasta. Se trata de quitarle a lo mejor 1 milímetro o 1,5 milímetros, muy poquito. Porque claro, la muela ya está medio gastada y ya no corta igual, no entra igual que cuando está nueva. Así que cuando la muela está media, se le dan un par de pasaditas de bajarle 1 milímetro, 1,5 milímetros, así, muy poquito. Y a medida que vayamos, a partir de media, vayamos gastando un poquito la muela, pues bueno, de vez en cuando igual le damos una pasadita, una lima plana, pero de milímetro en milímetro. No nos pasemos aquí con la lima, no, le bajo hasta la mitad y así entra más. No, si te pasas bajándole, va a ser intratable. La máquina vas a tener que cambiar la cadena porque va a dar hachazos en el tronco que estés cortando y va a ser imposible cortar. Así que mucho cuidadito con tocar el tope ese. Y bueno, la muela, otro detalle importante. Vamos a ver si lo puedo cambiar hacia el otro lado para que se aprecie mejor el ángulo de... A ver si lo puedo cambiar hacia el otro lado del espadín. Que se va a apreciar mejor lo que quiero explicar. Ahí lo tenemos. Vamos a ver en cuál estoy. Ahí se ve perfectamente. Aquí estamos. Vale, vamos a ver. Voy a subir a otro diente más para arriba. Vamos a ver. No tanto. Aquí, por ejemplo. Le tenemos aquí, un poco más para abajo. Ahí, vamos a ver. Ahí se aprecia con detalle, yo creo. Que esto es importante también, a la hora de afilar. Vamos a ver si lo puedo ajustar como yo quiero, que con una mano... Ahí, vale, aquí lo tengo. Vamos a ver, la muela, a la hora de afilar, la lima tiene que ser exactamente del mismo grueso del... O sea, como si encajara dentro de la muela. Porque si afilas
Con una lima más fina, lo que hace, le salen, a las muelas le salen como picos, y no corta bien, por afilar con una lima más fina. Porque no está rebajando la muela en debidas condiciones. Así que lo suyo es el ancho, la lima, el ancho correcto, no me acuerdo ahora exactamente cuál es, pero vamos, lo suyo es que cuando compras la máquina te regalen, entre comillas, ya te la cobran, con el que te regalen una llave de bujías y una lima. Y procura, te dirán la medida, y si no, con la lima vieja, pues vas a comprar otra que sea exactamente igual. Es importante que sea del ancho de la muela, ni más fina ni más gorda. Si es más gorda, estás rebajando más muela de lo debido, y si es más fina, la estás afilando mal. Estás haciendo como un surco dentro de la muela y no cortaría bien. Vale, dicho esto, es importante también ahora tener en cuenta el ángulo al afilar. A todas las muelas le tenemos que dar el mismo ángulo. Si le damos, por ejemplo, qué sé yo, ahora mismo a ojo de buen cubero, si le damos 22 grados, por ejemplo, pues 22 grados. Repito, que hay guías que se la colocas al espadín, con una especie de prensas o de tornillos de presión, mordazas, una cosa así. Bueno, tiene un sistema para sujetarlo al espadín, y luego tú regulas la lima y lo pasa por encima. Pero hay que ajustarla muy bien, porque si no le cambias el ángulo de corte y a lo mejor luego no te corta debidamente. Así que bueno, yo lo voy a hacer a mano, con cuidadín. Colocamos la lima en el ángulo que consideremos el adecuado, y le damos como haciendo un pequeño giro. No sé, vamos a ver si me alejo un poquito, igual, porque ya he explicado lo del... como un pequeño giro a la hora de afilar. Con el ángulo le damos como un pequeño giro a la muñeca hacia afuera, a la que vamos pasando, a la que le damos la pasada. Apoyamos en la punta de la lima, a ver si no meto yo mi cabezón ahí, y se puede apreciar un poquito. Claro, no puedo estar mirando la... Le damos una pasada, dos... Vale, notamos cómo corre la lima en el momento que le hemos dado 2 o 3 pasaditas. Notamos cómo corre la lima, cosa que al principio no hace, ¿verdad? Vale, pues a todas igual, 3 pasadas. Corremos la muela, y a la siguiente, hasta que encontremos la muela limpia que acabamos de afilar. Vamos con la siguiente. A la siguiente. Y así sucesivamente hasta el final de la cadena. No os voy a meter todo el rollo, pero creo que ya se ha visto bien claro cuál es el método. Con cuidadito, si no tienes experiencia, suave, suave. Que se trata de hacerlo bien, no de correr. Bueno, una vez que hemos llegado al final de esta parte de la cadena, pues le damos la vuelta a la máquina, y exactamente el mismo proceso. La acomodamos, y una vez que tengamos el espadín bien asentado, para que no se nos vaya moviendo y no estemos jugando con la lima para arriba y para abajo, y va a salir cada muela afilada como un churro. Empezamos. Un par de pasaditas o 3. Cuando notemos que la lima ya corre, suficiente. Bueno, así hasta el final. No voy a meter todo el rollo. Bueno, una vez que hemos terminado de afilar, la prueba de fuego siempre es probarla, cortando. Si tira la viruta larga, es que corta bien. Si tira serrín, malo. Así que vamos a probarla. Vaya por Dios, se paró.
Bueno, pues la prueba creo que está hecha. Vale, no os voy a meter todo el rollo, pero es que si no, no se ve la viruta, que es lo que quiero que se vea. Vamos a ver, la vamos a poner aquí. A ver si se ve. Esto es lo que yo quiero que se vea. Se ve, ¿no? La viruta se tiene que ver larga. Vamos a ver. No he hecho mucho. He cortado 4 palos. Vamos a ver. Si me alejo, igual se va a ver mejor. Ya estamos con la cámara y el rollo de siempre. Lo vemos, ¿no? ¿Vemos la viruta larga? Así es como tiene que salir la viruta de una motosierra que corta bien. Larga. Se ve, ¿no? La viruta larga. Si sale polvillo, sale serrín o similar, o la viruta muy pequeñina, tipo serrín, un poco más, eso porque la máquina está mal afilada. Y lo suyo es volver a afilarla, hasta que corte bien. Pues nada más que eso. Espero que os haya servido a alguien. Venga, hasta luego.